Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey. Él se lo merece. Amén. No sé si han escuchado algunas preguntas medias raras, preguntas que a veces no tienen sentido, sobre todo de los niños, ¿no? Por ejemplo, cómo se acerca un niño y te pregunta: papá, ¿cómo es que se lava los dientes Spider-Man? Dios mío, esas cosas son preguntas raras y no sabes cómo responderle. Porque siempre está con la máscara, nunca lo he visto sin la máscara. Yo recuerdo que estuve en una reunión de líderes, de pastores, y nos dijeron, solamente eran pastores y líderes. Y venía el pastor Bill Hybels, que es de la iglesia Willow Creek, y era un top de entre los pastores a nivel mundial, y venía a darnos una pequeña charla muy privada, no habían invitado a nadie, sino solo a pastores especiales, nos habían pasado la voz, y dije, wow, qué privilegio, voy a estar ahí en esa reunión. Y estuve allí, y en el momento de las preguntas, alguien preguntó, se levanta las manos, y se supone que estás entre líderes, y las preguntas que van a hacer son preguntas pues difíciles, se las estás haciendo a uno de los generales del ejército del Señor, ¿no? Y la pregunta fue, pastor, yo en mi trabajo, mi jefe me está obligando a estafar a las personas. ¿Usted cree que debería hacerlo? Y entonces el pastor Bill respondió y les dijo, ¿ustedes qué creen? Nos dijo a todos los pastores. Y que no, gritaron todos, ¿no? Obviamente esa persona no era un pastor. Solo preguntamos dentro de nosotros, ¿quién invitó a esta persona? Y a veces hacemos este tipo de preguntas que podría decirse que están mal hechas o incorrectas, estas preguntas, ¿verdad? Pero a Jesús también le preguntaron estas preguntas incorrectas. Una vez le dijeron al pastor Steve, hay un niño muy prodigioso de la matemática, le dijeron al pastor Steve Murrell. Quiero conocerlo, dijo él. Sí, tú le preguntas cualquier cosa de matemáticas y él te responde. Sí, claro, tienes que preguntarle cuánto es 1 más 1 y él te va a decir 2. Y también si le preguntas cuánto es 8 entre 4, él te va a decir 2. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 4? Él te va a decir 2. Siempre vas a tener buena respuesta. Siempre que le preguntes, cuando la respuesta sea 2. Al Señor Jesús le hicieron una pregunta, y esa pregunta era una pregunta incorrecta, pero Él dio una respuesta correcta. Así que el día de hoy te voy a hablar precisamente de pregunta incorrecta, respuesta correcta. Hechos capítulo 1. Hechos es un libro muy apasionante. Habla específicamente de los hechos de los apóstoles y así se llama el libro. Y comienza así: estimado Teófilo, ahí tienes un nombre para tu hijo. Estimado Teófilo, no te hagas bolas, tú de frente busca la Biblia. Teófilo, ven para comer. Y Teófilo tiene la etimología de Teo es Dios y Filo es amor, es amante de Dios. Puedes decirle Teófilo. Buenazo. Sigamos, no te voy a hacer. Después te voy a seguir dando más nombres. En mi primer libro, dice el autor, Lucas, me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darle instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se le apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez mientras comía con ellos les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y ahí comienza la pregunta incorrecta. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Y el Señor les responde, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. Les contestó Jesús, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra.
Estamos preparándonos porque a partir de mañana vamos a entrar a un tiempo de ayuno y oración. Van a ser 5 días en que todas las iglesias de Every Nation a nivel mundial vamos a conectarnos con el Señor. Separamos este tiempo especial para buscar al Señor Jesús. Yo te animo, iglesia, a que tú separes estos 5 días para buscar al Señor. En lugar de tomar desayuno, en lugar de tomar almuerzo, en lugar de ir a la cena, vamos a buscar al Señor con todo el corazón. Creemos con todo el corazón que Dios nos va a hablar. Amén. Dios nos va a dirigir, estamos dispuestos, nuestro corazón está esperando que Dios nos hable durante toda esta semana y debemos de prepararnos. Casualmente este año le hemos puesto el año de los milagros. Sonia puede decir, y mi esposa, que toda la vida han vivido entre milagros. Porque su hermana se llama así. Este año creemos con todo el corazón que Dios se va a manifestar de una manera grandiosa. Estamos haciendo cosas que naturalmente no deberíamos hacer como iglesia. De verdad. Estamos pensando en cosas que naturalmente, es más, administrativamente, es una locura. El autor de Hechos es Lucas. Lucas era un compañero de Pablo. Ha sido un compañero de Pablo. Y Teófilo tal vez era un líder o una persona prominente en la sociedad, o tal vez era no sé cómo se llaman estas palabras, que seudónimo, no sé cómo decirlo, para que se pueda dirigir este libro a las personas que amaban a Dios, porque es amante de Dios, significa Teófilo. Así que este libro es para todos los que aman al Señor. Amén. Así que estaba ahí Lucas por inspiración del Espíritu Santo escribiendo estas cosas y comienza a decir: en mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El primer libro que escribió fue el libro de Lucas, el que llamamos hoy día el Evangelio de Lucas. Pero le podríamos decir, según este texto, que se podría llamar este libro los Hechos de Jesús. Así como los Hechos de los Apóstoles, deberíamos en realidad nombrarlo los Hechos del Espíritu Santo. Así que dice el Señor, después de padecer la muerte, se presentó dándoles muchas pruebas convincentes. Repite conmigo: muchas pruebas. ¿Qué razón tendría Jesús para dar muchas pruebas? Podría haber dado una prueba, 2 pruebas. Pero la historia de la resurrección es el hecho histórico más documentado de toda la historia de la humanidad. Es tremendo cómo el Señor se encargó de dejar muchas pruebas. El día de hoy, Pablo mismo escribe diciendo: si la resurrección no ocurrió, vana es nuestra fe. En vano estamos aquí. Eso es lo que estaba diciendo. Entonces, en otras palabras, lo que estamos diciendo es mentira si la resurrección no ocurrió. Y gracias al Señor Jesús, que Él dejó muchas pruebas. ¿Cuántas pruebas dejó? Muchas pruebas convincentes. El Señor Jesús se apareció por primera vez resucitado a las mujeres. Las mujeres fueron las primeras que fueron a hablar con los apóstoles y a decirles: Jesús ha resucitado. ¿Por qué esto es importante? Porque en la época de Jesús las mujeres no eran sujetas de credibilidad. Cuando estaban en un juicio, a las mujeres no les tomaban en cuenta sus palabras. Así que los que escribieron este texto, si querían en realidad hacernos creer que Jesús había resucitado, no les convenía escribir que las mujeres fueron las primeras en ver a Jesús resucitado. Lo que estaba sucediendo es que ellos escribían la verdad. Así de simple. Y así como esto, hay muchos documentos que Jesús se presentó a 500 personas a la vez. Jesús se presentó a sus discípulos cuando ellos estaban en puerta cerrada. Jesús dice que se presentó a su hermano Santiago, y la Biblia dice que sus medios hermanos de Jesús no creían en él, pero Jesús se apareció resucitado. Y la historia de la humanidad cuenta que Santiago fue uno de los líderes de la iglesia cristiana. Cuando tú te das cuenta que la historia de la humanidad
deja un hueco grande para poder entender que personas como los apóstoles que estaban escondidos en el aposento alto llegaron a ser personas valientes, y defender la resurrección solamente puede ser llenado con el hecho de la resurrección. Algo sucedió tan grandioso, tan maravilloso, que hizo que estos cobardes cambiaran de la noche a la mañana a ser poderosos hombres de Dios y defender la resurrección frente a todas las personas, y aún ir a la muerte por defender la resurrección. Si la resurrección no fue verdad, ¿cómo que fueron a la muerte por defenderlo? Solo porque era la verdad. Así que él dejó muchas pruebas y escogió 40 días. Repite conmigo: 40 días. Escogió 40 días para aparecerse en diferentes situaciones. Ahora, 40 es un número en que la Biblia describe que son pruebas. Repite conmigo: pruebas. 40, cuando tú ves en la Biblia, fueron 40 días en el que Jesús pasó en el desierto y fue tentado por el enemigo. Fueron 40 días en el que Moisés estuvo en el monte Sinaí en oración. Fueron 40 días y 40 noches que intercedió en medio de este monte por el pueblo, Moisés. Fueron 40 años que estuvieron los israelitas en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Cuando tú te das cuenta el 40, mira, 40 días Goliat se burló de los israelitas. Este número es un número de prueba. Repite conmigo: prueba. 40 días demoraron los espías para entrar en Canaán y regresar a dar estas noticias al pueblo de Israel. Siempre 40 en la Biblia es un tiempo de prueba, y aquí Jesús pasó 40 días apareciéndoles a cada uno de los discípulos. 40 días para precisamente para darle estas pruebas convincentes. Pruebas convincentes. Ahora, este tipo de prueba es alucinante, es buenaza. Imagínate a Jesús apareciéndose en tu camino. Imagínate a Jesús cuando estás a punto de almorzar, ahí está sentado contigo. Imagínate que esas situaciones estaban sucediendo. Ya no les hablaba en parábolas, dice que les comenzó a hablar del reino de Dios. O sea, con claridad comenzó a hablarles cómo eran las cosas. Era impresionante estos días, les dio indicaciones claras, promesas eternas. Dios se apareció de una manera convincente y les dijo que les iba a llenar del Espíritu Santo. No todas las pruebas son feas, no todas las pruebas son difíciles. En este caso, las pruebas venían para traer convicción, ánimo, dirección. Amén. Así que posiblemente estás pasando pruebas, pero para traerte ánimo, para traerte convicción, para traerte dirección. Amén. ¿Cómo estás saliendo de la última prueba que has tenido? Piénsalo. ¿Cómo saliste? ¿Consideras que has tirado la toalla o sigues adelante? ¿Cómo estás en medio de esta prueba? ¿Te has dejado llevar por el Espíritu Santo o por tu lógica? Vamos, la pregunta equivocada, y ahí es donde quiero enfocarme un poquito ahora. Una vez mientras comía con ellos les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa de mi Padre o del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Jesús les estaba hablando a ellos de algo especial, el Espíritu Santo, y ellos le preguntan algo sobre el país de Israel, y si él iba a tomar el trono. No sé si se acuerdan, pero cuando Jesús fue al monte de la transfiguración, se llevó a Pedro, Santiago y Juan. Cuando ellos bajaron del monte, la Biblia dice que los discípulos estaban conversando de quién entre ellos era el mayor. Jesús le dijo: oye, los que se enseñorean de las personas tratan mal a las personas. Entre ustedes no va a ser así. El que quiera ser mayor entre ustedes sea el que sirve. Comenzó a decirles esto a los discípulos para que sepan que esto no se trataba de quién llevaba el gobierno. Juan y Santiago fueron con su mamá a Jesús y le dijeron: cuando estés en tu reino, por favor, que mis hijos estén uno a la derecha y otro a la izquierda en tu trono. Jesús les llamó la atención, les dijo: oye, por favor, esto no me compete a mí. El Padre ha decidido eso. ¿Por qué me piden a mí que se sienten a la izquierda, a la derecha? Ustedes no van a hacer lobby conmigo, no
no es que me van a pagar para un soborno, para estar a la derecha, a la izquierda. Hey, ubíquense, el que quiera ser mayor entre ustedes, sea el que sirve. Así que ellos estaban con el hecho de que ¿cuándo vas a restaurar el reino? ¿Cómo va a ser cuando gobiernes? Porque habían profecías de que el Mesías iba a reinar eternamente. Así que les convenía estar a la izquierda y a la derecha para reinar eternamente con el Mesías. Entonces, hasta ahora estaban frente a Jesús resucitado, estaban viendo un milagro poderoso allí en ese momento. Ellos habían vivido que Jesús había padecido, ellos habían vivido que Jesús había sido azotado, ellos habían vivido las cosas tan terribles y ahora veían a Jesús resucitado. Yo me quedaría con la boca abierta, así como algunos ahorita. Yo me quedaría con la boca abierta. Pero ellos se atrevieron a preguntarle, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? ¿Este es el tiempo en que vas a destruir a estos romanos desgraciados? ¿Y vas a poner el reino del Señor para siempre? ¿Este es el momento? Ahora, pregunta equivocada. En la Biblia hay preguntas equivocadas. Hay momentos en que, dice la Biblia, que hay momentos en que Jesús se apareció en el Antiguo Testamento. A estas apariciones se llaman epifanías. Hubo una epifanía cuando Josué, el seguidor de Moisés, iba a entrar a la tierra prometida. Y dice que se le presenta el mismo Señor, Jesús. Se le presentó a Josué. Y estaba allí dice con su espada alucinante. Ellos iban a hacer guerra. Y de pronto Josué se le acerca y le dice, ¿tú eres amigo o enemigo? ¿Estás a favor o en contra? Y le responde el Señor y le dice, yo soy el comandante del ejército del Señor. La pregunta era equivocada. Yo te debería preguntar si tú estás de mi parte. Preguntas equivocadas. Juan el Bautista, cuando él estaba en la cárcel, mandó a sus discípulos a Jesús y le mandó a preguntar, ¿eres tú el que había de venir? ¿Eres realmente tú el Mesías? ¿O tenemos que esperar a otro? Le preguntó algo raro porque Juan había dicho de Jesús, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que había de venir. Juan había profetizado acerca de Jesús. Pero cuando estaba en su momento más difícil, en la cárcel, él fue a preguntar, vayan discípulos a preguntarle si él es en realidad el Mesías. Total, ¿había profetizado o no? Pregunta incorrecta, el Señor lo mandó diciéndole a sus discípulos, díganle lo que han visto, que los ciegos ven, que los cojos andan, díganle, y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Aquí hay una pregunta que los discípulos están haciendo. Y a veces preguntamos cosas incorrectas. Preguntamos, Señor, ¿por qué estás haciendo esto o aquello? ¿Por qué es que no me escuchas? ¿Por qué es que no me sano todavía? ¿Por qué, Señor, no puedo encontrar trabajo en este momento? ¿Por qué, Señor? Y comenzamos a hacer preguntas y preguntas y preguntas al Señor. Muchas veces nos pasa así. Dios nos quiere dar sus planes a nosotros, pero nosotros queremos imponerle nuestros planes. Dios quiere que tal vez estemos pasando esta prueba porque va a traer ánimo, va a traer convicción, pero no queremos la prueba y queremos saltarnos la prueba y queremos decirle, Señor, no quiero esta prueba. Muchas veces apagamos la voz de Dios porque nuestra voz suena más fuerte. ¿Qué tienes que hacer para callar tu voz y escuchar la voz de Dios? ¿Qué tienes que hacer este año? ¿Cuál es la dirección de Dios para tu vida? Ya no se trata de qué es lo que tú quieres. No es, a veces nos vamos hasta los psicólogos para que nos digan qué carrera tenemos que seguir. Pregúntale a Dios qué es lo que Dios quiere para ti. No quiero disminuir la carrera de los psicólogos. Lo que quiero decir es que tú te enfoques en el Señor. ¿En qué es lo que Dios quiere? ¿Estás preparado para ver al Espíritu Santo moverse este año en tu vida? Y la respuesta correcta, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder, serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra.
Jesús quería hablarles del poder que venía a ellos. Y ellos querían hablar de lo que estaba pasando en ese momento en su tierra. Un poder quería darles Dios para hacer cosas milagrosas. Un poder para ser testigos. Y les decía, a ustedes no les toca saberlo todo. Y a veces que nosotros queremos ser los sabelotodos, queremos saber todo. Hoy día en la mañana les estaba hablando a los servidores. Si es que conocen cuál es el propósito de Dios para su vida. Y tal vez no conocemos todo nuestro propósito, pero es así como cuando nosotros manejamos en el carro, nosotros solamente vemos un poco del camino, no vemos todo el camino. Decimos, nos estamos yendo hacia las playas de Asia, pero tú frente a tu luna mientras estás manejando, tú no ves las playas de Asia, tú solamente ves unas 10, 20 cuadras hacia adelante, nada más. No puedes ver más. Y así es nuestra vida. Debemos de avanzar conforme Dios nos está mostrando cada vez poco más del camino, un poco más del camino, un poco más del camino, pero seamos obedientes a esa parte del camino que conocemos ya. Si sabes que tienes que ser un discípulo de Cristo, ¿por qué no vas al grupo vida que deberías estar? Si sabes que deberías estar discipulando a otros, ¿por qué no tocas la puerta de ese amigo, compañero de estudios, de trabajo? ¿Por qué no vas en las noches? ¿Por qué no le hablas del Señor? Si conoces esta parte del camino que Dios está esperando de ti, ¿por qué no lo haces? Porque si tú lo haces, el Señor te va a mostrar otra parte más del camino. Hoy día vemos iglesias cesacionistas que no creen en el mover del Espíritu Santo, que creen que el Espíritu Santo ya se apagó, ya no está moviéndose el día de hoy. Hoy día vemos iglesias restauracionistas que creen que sí cesó el mover del Espíritu Santo con milagros y con prodigios. Cesó, pero a partir del siglo XX dice que comenzó nuevamente a traer el movimiento del mover del Espíritu Santo nuevamente. Pero nosotros no somos ni cesacionistas ni restauracionistas. Nosotros somos continuistas. ¿Qué significa eso? Que nunca en la vida cesó el mover del Espíritu Santo. Desde que el Señor envió el Espíritu Santo a los apóstoles hasta el día de hoy, el Señor ha seguido enviando el Espíritu Santo y moviéndose en cada generación. Nunca paró eso. Nosotros entonces creemos que el Espíritu Santo se ha movido hasta el día de hoy. Aquí he notado muchas cosas y me falta tiempo para hablar de eso. Pero muchas personas a través de la historia, Justino Mártir en el año 100 al 165, él estaba hablando de los dones proféticos permanecen con nosotros hasta el tiempo presente. Ireneo en el año 125 al año 200 después de Cristo fue alumno de Policarpo, discípulo del apóstol Juan. Y él hablaba y decía, porque algunos ciertamente y verdaderamente echan fuera demonios, de modo que los que han sido limpiados así de los malos espíritus frecuentemente creen en Cristo y se unen a la iglesia. Tertuliano, el año 160, Orígenes, Tomás de Aquino, Agustín de Hipona. Cuando tú avanzas en la historia, tú te vas a dar cuenta que hay muchas personas que fueron llenas del Espíritu Santo, porque el Señor siempre ha querido que el Espíritu Santo llene a sus hijos. Fue la pregunta equivocada, pero fue la respuesta correcta. ¿Qué significa esto? Comenzó con esta pregunta equivocada. ¿Vas a arreglar el país? ¿Vas a restaurar de una vez el reino? ¿Vas a poner las cosas en orden aquí en Israel, Señor? ¿Vas a hacerlo? Y el Señor le responde, tú necesitas el poder del Espíritu Santo. ¿What? Como que no tiene relación, Señor. No entiendo, yo te estoy preguntando acerca de mi matrimonio. ¿Vas a restaurar mi relación con mi esposo, con mi esposa? Y el Señor te responde, tú necesitas ser lleno del poder del Espíritu Santo. Como que, no entiendo, yo quiero que me hables de mi matrimonio, Señor. No, yo quiero hablar de ti. Eso es lo que está diciendo Jesús. Señor, ¿vas a arreglar mi negocio? Tú sabes que no me está yendo bien. Estoy tocando puertas, no hay clientes, la cosa no está bien, Señor. Tú sabes que yo comencé este negocio propio y esperaba que estés conmigo, ¿no?
Tú necesitas ser lleno del Espíritu Santo, te responde Jesús. Gracias. ¿What? ¿Podemos seguir con las preguntas un momento más? Señor, ¿vas a sanarme? ¿Vas a quitarme este cáncer, Señor? Tú necesitas ser lleno del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Pregunta equivocada, respuesta correcta. Señor, este año vas a hacer el milagro que te estoy pidiendo, Señor. Este año vas a arreglar mi economía, Señor. Tú necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Tú necesitas ser llena del Espíritu Santo. Algunas personas se molestan porque no hablamos de política en la iglesia. ¿Cómo es posible si está sucediendo esto de Pedro Castillo, de Alan y de Boyanta y de Toledo y de todas las cosas que hemos vivido juntos? ¿Y por qué no estás hablando de eso? Pastor, esto es injusto y debemos salir a las calles. Y tú necesitas ser lleno del Espíritu Santo. ¿Vas a restaurar Perú? Tú necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Porque cuando los hijos del rey son llenos del Espíritu Santo, realmente suceden cosas grandiosas, poderosas, milagrosas. Suceden cosas que ni siquiera te puedes imaginar. Un día Pablo estaba parado frente a un rey y había una persona que les decía a ese rey: no escuches a Pablo, él viene a hablarte cualquier cosa, mentiras vienen a hablarte. Y entonces Pablo, por el Espíritu Santo, le dijo: tú estás lleno de maldad en tu interior, vas a quedarte ciego. Se quedó ciego y el rey tembló. ¿Qué tengo que hacer para ser cristiano? Y todo un reino vino a los pies de Jesús. Señor, ¿vas a restaurar? Sí, claro que sí, pero lo voy a hacer a través de ti por el poder del Espíritu Santo. Claro que sí. Si hacemos discípulos, obviamente la nación será discipulada. ¿Cuándo cambiará nuestra nación? Cuando seas lleno del Espíritu Santo. Amén. La palabra testigo viene de la etimología de la palabra mártir. Hoy la palabra mártir la asociamos con los que murieron por su fe, pero en realidad era ser un mensajero de Dios. Tú estás preguntándole a Dios por tus cosas. Dios quiere que tú seas lleno del Espíritu Santo y vas a ver las cosas cambiadas. Después de esto, Jesús se los llevó, dice, a un monte. Y la historia cuenta que Él fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que no pudieron verlo más. Y mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos de túnicas blancas se aparecieron y les dijeron: hombres de Galilea, ¿por qué están aquí parados mirando el cielo? Jesús fue tomado entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. En otras palabras, le decían: no se preocupen por la ascensión del Señor, porque esto es un hecho. No se preocupen por el retorno del Señor, porque también es un hecho. Va a regresar. Pero entre esos dos momentos, entre la ascensión de Jesús y el retorno de Jesús, la pregunta es: ¿cómo vas a vivir entre estos dos tiempos? La respuesta debería ser: lleno del Espíritu Santo. Creemos con todo el corazón que el Señor va a llenar de su Espíritu a todo aquel que quiere ser lleno de su Espíritu. La Biblia dice eso. Dios no mezquina el Espíritu Santo. Dios se lo da a todo aquel que se lo pide, dice el Señor. Yo necesito del Espíritu Santo. En realidad eso es lo que tú necesitas. Tú no necesitas una sanidad. Tú no necesitas que se arregle tu problema económico. Tú no necesitas que se arregle tu matrimonio. Tú no necesitas tú necesitas el Espíritu Santo y vas a ver cómo las cosas vienen.
Si tú buscas realmente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Busca en realidad lo que debes buscar al Señor. Este año hazlo diferente. Este año no te pongas solo metas de tu propia razón. Este año busca que el Espíritu Santo te guíe. Este año hazlo diferente. Si sabes parte del camino, entonces hazlo. Si sabes que tienes que ser un discípulo, entonces hazlo. Si sabes que tienes que arrepentirte, entonces hazlo. Entrégate al Señor Jesús. Sigue a Jesús de verdad. Este año no esperes que pase otra cosa. No esperes que venga otra pandemia. Realmente hazlo.